Profe, desactive los permisos de la cámara ahí en configuración y los activa, tal vez, como a veces se bloquean los permisos. ¿Será eso? No, no es eso, es más un tema como de la tarjeta del monitor. Puede ser, porque no entra como en corto, es como si viera, pero luego no, y me aparece aquí deshabilitada. Pero bueno, a todos muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Llegamos al día viernes, que seguramente ya va siendo como ganas de fin de semana, pero vamos a adentrarnos hoy con esta clase que tiene que ver precisamente con TIC, que es la tecnología de la información y la comunicación, y de lo que realmente estamos rodeados. Es decir, uno dice hoy por hoy, ¿y qué será el tema de las famosas TIC? Y entonces, para ello, tenemos que recurrir un poco como a saber qué es lo que actualmente se está desarrollando, qué es lo que se está viendo en nuestro entorno. Voy a compartir pantalla para que demos inicio y me dejan saber si están viendo la pantalla, por favor. ¿Estamos viendo? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, nos encontramos en esta oportunidad. Porfa, agradezco que quienes vayan solicitando entrar le vayan dando admitir y gracias. Precisamente con lo que tiene que ver con TIC. Entonces, en muchos casos, casi que se asocia simple y llanamente a Internet, pero en otros se asocia, digamos, con el hecho de tener un computador o el hecho de tener un portátil. La idea es que podamos ver un poquitico como ese bosquejo de lo que nos espera. Nosotros de esta materia vamos a tener tres evidencias, dos de ellas las vamos a dejar hoy prácticamente listas. Recuerden que de cierto modo lo he dicho en diferentes ocasiones y lo reitero, la importancia de que ustedes también vayan siguiendo las guías para que se vayan enterando como en qué punto vamos. Nosotros tomamos unos pantallazos cuando sacamos las presentaciones, pero para que ustedes también sepan dónde vamos, qué es lo que se está desarrollando y que obviamente me imagino que ya están muy duchos con lo que tiene que ver con el manejo de la plataforma. En algunos casos intermitente, pero que de cierto modo nos va permitiendo obviamente acceder, entregar, calificar, generar. Hay unos temitas por ahí que me han presentado algunos inconvenientes a la hora de calificar. Seguramente algunos de ustedes deben de tener unos pendientes. Eh, Se ha dicho de paso, entre mañana y quizás el domingo esperaré, no sé a qué hora que esté funcionando la plataforma y que no tenga ningún inconveniente para que puedan ver reflejadas sus notas tanto en el Excel como en la plataforma. Listo. Nuestra agenda es el objetivo del encuentro, las evidencias, actividad de aprendizaje. Mm, Reitero nuevamente lo que ya les vengo diciendo. Este código es importante que ustedes lo tengan presente. No solamente este, sino los códigos, hablando de manera general, cada que ustedes tengan una actividad y quieran hacer de pronto alguna reclamación, alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud puntual, profe, es que tengo un inconveniente con esa actividad de lo del mapa mental. No, no, pero ¿cuál es? No, esa donde usted no sabemos porque son 8 grupos, más de 600 aprendices, diferentes espacios, diferentes tecnologías. Entonces, ¿de cuál estamos hablando? Y es precisamente este el código que nos ayuda a definir cuál es la inquietud puntual. Del mismo modo, cuando ustedes entreguen una evidencia, entréguenla con el nombre correspondiente de el aprendiz de la actividad, entonces ponen actividad o evidencia correspondiente a la actividad de aprendizaje y aquí viene.
el código y el título. ¿Listo? Reconocer software de sistema, software de programación. Esto casi que los títulos de esta, lo hemos dicho. Es como si fueran los títulos de las canciones de Rasta Cuando, de Loquillo. Entonces, ahí ya nos vamos dando cuenta que es exactamente evidencia mapa conceptual sobre software y servicios de Internet y las conclusiones. Nuestros objetivos, reconocer la ruta de aprendizaje para aplicar funcionalidades de herramientas y servicios TIC de acuerdo con manuales de uso, procedimientos establecidos y buenas prácticas. Acá quiero hacer una pregunta general. Como no estoy viendo la pantalla ni el canal donde estamos todos, me gustaría que simplemente habilitaran el micrófono y me dieran su opinión. ¿Qué es ese tema de TIC? ¿Qué entendemos por TIC? ¿Lo hemos escuchado? ¿No lo hemos escuchado? ¿Eso con qué se come? ¿Para qué sirve? ¿Simplemente fue un invento para complejizarnos la vida? ¿Qué es TIC? Y adelante, quien quiera opinar, habilita el micrófono. A menos que haya perdido conexión, vi más de 25 personas conectadas. A ver, al azar. Sergio, ¿dónde está nuestro suplente? Sí, señor, soy yo. Hola, Sergio, hombre, buenas noches, ¿cómo Buenas estás? noches, profe, bien, sí, señor. Ah, bueno, Sergio, para ti, ¿qué es TIC? Pues para mí es todo lo de tecnologías o información que hay en el país, escuelas, comunicación también, para poder comunicarnos más de dos personas. Para mí es eso. Más de dos personas. Si fuera una persona que quiere simplemente dejar un mensaje, no podría participar en eso. Sí, señor, pero o sea, lo dejaría como un mensaje, no como algo que es muy grande o algo, o sea, como algo básico para mí, ¿sí me entiendes? No es algo Ajá, como algo grande, sino un simple mensaje y ya. correcto, Sergio, gracias. Sergio, dale la oportunidad por nombre propio a un compañero o una compañera que quieras escuchar su opinión. A Samuel. Samuel, Samuel, te escuchamos todos. Sergio, ¿qué nos dice Samuel? ¿Elijo otro, profe? ¿Cómo? Sí, ¿Elijo elige otro? otro. Si Samuel no nos quiere contestar, elijamos otro u Entonces otra. a Yesen. ¿Yesen? Perfecto, entonces escuchémoslo. Buenas noches, compañeros. Hola, buenas noches. Eh, Espero se encuentren muy bien. Pues lo que yo tengo entendido, pues, Se fue la señal, escuché hasta donde lo que yo tengo entendido. Y ahí nos quedamos todos en ascuas. ¿Será que esto hace parte de la comunicación? Ahí habilitó micrófono otra vez, aló, adelante. aló, ¿me escuchan? Sí, sí, ¿Me sí, escuchan? perfecto. Sí, señor. Pues en la parte laboral lo que nos han indicado a nosotros es el tema de la tecnología de información y comunicación que tenemos nosotros. Es lo que nos han Mm, indicado directamente, pues, el profesional de sistemas en el campo laboral que me encuentro, porque pues ellos nos dieron como esa capacitación y pues prácticamente es todo lo que es ese término en como digamos los sistemas de comunicación que se manejan, en este caso pues el Teams, otros medios como correos y cosas así por el estilo. Es lo que me han explicado. No sé si estoy en lo correcto. correcto, no, eso está muy bien. Pregunta solamente. ¿Solamente aplica para la parte laboral o podríamos decir que también puede aplicar para la parte académica, parte personal, parte familiar, Técnicamente para todo, para todo? técnicamente para todo, porque en este mismo momento estamos aplicando la comunicación, las tecnologías de las comunicaciones para ámbito
estudiantil. Y pues nosotros yo creería que día a día lo usamos en la parte personal, cuando mandamos un mensaje a un familiar o simplemente dejamos una anotación porque hace parte de la comunicación. Ujú. Muy bien, Litzen, muchísimas gracias. Si ustedes se dan Un gusto. cuenta, casi que de cierto modo estamos haciendo como un pequeño análisis, una reflexión que tiene que ver simultáneamente con la democratización de la información a través de Internet. Es decir, llegó esa posibilidad de comunicarnos de manera masiva y nos remitimos un poco a lo que eran los años anteriores. No sé cuáles sean las edades que hayan acá en promedio de ustedes, pero, ¿y qué pensar cuando nosotros teníamos que tomar una hoja, escribir a mano o escribirla si estábamos muy tecnificados en máquina de escribir, y los que ya eran supremamente recontra remodernos en máquina de escribir eléctrica? Doblábamos la hojita, la metíamos en un sobre, la llevábamos al correo para que le llegara a otra persona. Y entonces, de cierto modo, se fueron como acortando esas brechas. Ejemplos como esos, que la tecnología de la información y la comunicación fue acortando esas distancias que habían, digamos, de cierto modo, que a nosotros nos llegó además esos avances un poco tarde, pero fueron llegando y se fueron normalizando en lo que hoy por hoy nosotros conocemos. Tiempo atrás, a quién le tocó recibir correspondencia vía cartero en su casa? ¿Hay alguien acá que le haya tocado? Tocaron el timbre, tocaron la puerta y era el cartero a entregar una correspondencia. ¿A alguien le tocó? Bueno, a mí me tocó. Yo creo que a más de uno le debió haber tocado acá. Y si no, seguramente le debió haber contado el papá o la mamá. Y si no, los abuelos. Casos concretos de estos temas que fueron modernizándose, de cierto modo, fueron acortando todas esas distancias, tiene que ver con un elemento principal. ¿Quién me dice qué aceleró, qué aceleró la aparición de esta tecnología de la información y la comunicación? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿El internet? El Internet puede ser uno de los elementos. Y entonces, si fuéramos a profundizar un poco en el Internet, pues ¿por qué apareció el Internet? Por la necesidad de cortar distancias entre las personas y general entre muchas partes del mundo. Correcto. ¿Quién me habla? Perdón. Sebastián, profe. Sebastián, muchísimas gracias. Es correcto. Cuando va surgiendo esa necesidad de, acá tenemos que hacer algo, pero el tiempo es importantísimo y tenemos que buscar la manera de solucionar cómo acortar esas distancias en tiempo, en dinero y en posibilidad de acercarme y trascender esas fronteras físicas que teníamos, pues entonces vamos a empezar a buscar. ¿Alguien sabe cómo surgió Internet? Por lo menos algún comentario, algo que por ahí haya sospechado que le hayan dicho en algún documental, ¿lo Eso, vio? eso era un beneficio de los militares de Estados Unidos y después ellos tuvieron una idea de publicarlo y esa publicación, o sea, ellos vieron que fue mucha, o sea, fue mucha información que lo intentaron cerrar, pero ya no se pudo porque ya había mucha gente conectada, ¿sí me entiende, profe? Entonces lo dejaron abierto, después lo arreglaron y lo hicieron para el público, sí, para el público general. Como quien dice, se les salió de las manos el cuento, se creció el chuzo. Sí, en parte tiene mucho que ver. Hubo unos avances empresariales con alguna comunicación, la famosa intranet, y era un tema cerrado. Pero luego los gobiernos lo empezaron a utilizar, y casualmente en parte lo que dice Sergio, de manera acertada, y cuando menos pensaron ya existió la posibilidad de advertir un gran negocio.
y un gran negocio, no solamente por la proliferación de comunicar y generar una comunicación en masa, sino además adquirir información de manera democrática. Es decir, cualquier persona hoy por hoy puede acceder a una cantidad de información. Pero como se dice, hay cosas positivas y cosas no tan positivas. Alguien podría advertir en medio de los beneficios que ha traído Internet y estos desarrollos tecnológicos de comunicación en nuestras vidas, advierten también algún perjuicio. ¿Será que esto tiene algún perjuicio? Y alguien identifica alguno, solamente por mencionar alguno. La desinformación. La desinformación. Eso sí que está cogiendo fuerza. Las famosas fake news, por ejemplo, que de cierto modo antes, yo no sé si en todo el país se denomina igual, pero se hablaba de chiviar las noticias. Las famosas chiva. Llegó la chiva del día. Llegaba una noticia y entonces tenía que desplazarse el periodista y llegar lo más rápido posible al lugar de los hechos donde había ocurrido el hecho noticioso para que pudiesen luego tomar el video, si ya había llegado alguna posibilidad de enviarlo vía microondas, pues enviarlo, pero si no era, vaya, grave, devuélvase y móntelo en el canal. Y entonces resultó que de un momento a otro el periodista es usted. Cualquiera de ustedes que tenga un dispositivo móvil, si pasó algo afuera de su casa, o si vieron que pasó algo en el cielo, o si están advirtiendo alguna situación que esté ocurriendo, no basta sino con grabar y publíquelo donde quiera, y a lo mejor se vuelva viral. Y entonces hay cosas que de cierto modo en todo este tema, toda esta estructura, se fueron proliferando de muy buena forma y generando unos alcances de desarrollos en cuanto a la sociedad, el ámbito científico, médico, ingenieril, una cantidad de campos, pero también fueron encontrando que a través de eso yo podía influenciar a otras personas en gran cantidad en la comodidad de mi habitación. Y eso generó un gran boom, es decir, cosas positivas e importantes, muchísimas. Pero también, tras de ese famoso, esa búsqueda de tener información, que si bien nos ponemos un poco reflexivos, se habla de un poder importante. ¿Por qué se considera que tener información genera poder? ¿Alguien tiene alguna idea? Tener información genera poder, Porque el que tiene información también puede tener control sobre las masas. porque el que tiene información puede tener control sobre las masas, en parte. Así es. Y entonces empiezan a surgir a través de esas realidades una sed de poder. Y no solamente una sed de poder, sino que desde el ámbito comercial empiezan a advertir la posibilidad de generar muchos ingresos de manera masiva, muy inmediatos, a través de un pequeño dispositivo. Y entonces, para hacer un pequeño recuento de la situación, pues nos encontramos hoy por hoy con un mar de información. Pero dentro de ese mar de información, ¿qué me permite a mí como ser humano, como individuo pensante, capaz de discernir a través de la información qué es cierto y qué no es cierto? Pregunta para todos o para quien quiera responder. Si tenemos tanta información y acceso a tanta información, que me permite a mí, bajo los parámetros del desconocimiento de algún tema, inferir si la información que me están dando, en la que pretendo depositar mi confianza, puedo creer o no creer.
buscar la fuente de esa información, de dónde la saca. Hablan de la fuente, la fuente. Y entonces, precisamente, hablando de la fuente, es de lo que normalmente hoy por hoy el ámbito periodístico y el de la comunicación intentan blindarse un poco a través de no coma cuento, verifique la fuente. Y entonces, como no todos somos periodistas, no todos somos comunicadores, pero sí somos sedientos de información e inquietos y curiosos para buscar una cosa, la otra, la otra, la otra, ¿cómo hace una persona que no tiene esa capacidad en conocimiento estructural específico para saber dónde verificar una fuente que sea correcta o no? ¿Cómo hace la persona del común, para entender si lo que yo estoy viendo es o no real? Consultarlo con otra persona, ¿Cómo, perdón? consultarlo con otra persona. Consultarlo con otra persona. Ahí es donde empiezan los famosos, el teléfono roto de masas, que casi que advierten que una mentira dicha varias veces se convierte en verdad. ¿Han escuchado eso? Es una teoría de la que cuando muchas personas están hablando de algo, pues parece entonces que algo debe tener. Y entonces con ese parece entonces que algo debe tener, creeríamos y pretenderíamos pensar que entonces nos están hablando de algo muy cierto. Hoy por hoy hay corrientes políticas, corrientes económicas, corrientes sociales, corrientes de toda clase. Y entonces cada uno va buscando la forma estratégica de llevar la información para su beneficio, ojalá partiendo de la verdad, ¿cierto? Hay un micrófono habilitado por ahí. En ese orden de ideas, entonces, lo que buscamos es, ya sabemos que hay un mar de información y hay una cantidad de aplicaciones, elementos y dispositivos tecnológicos que me permiten a mí acceder a, digamos, elementos que me van a facilitar la vida, pero no todos los sé manejar. No todo sé para qué sirven. Hay cosas muy específicas como cosas muy elementales. Y entonces cuando vamos a hablar de esa diferenciación entre lo específico y lo elemental, hay temas básicos. Cuando nosotros empezamos nuestra fase primaria, ¿cierto? De educación, por allá de una manera incipiente, hay alguna materia, asumo, que se llama tecnología. Y entonces, luego, cuando ya vamos metiéndonos en el tema del bachillerato, entonces ya se van dando una serie de formaciones específicas más avanzadas. Entonces entra el tema de la ofimática. Y entonces, cuando hablamos de ofimática, ¿alguien me dice a qué me refiero? ¿Qué será ofimática? ¿O nunca hemos escuchado ese término? Son todas aquellas habilidades que sirven para el trabajos de oficina y pues manejos también de software relacionados con trabajos de oficina. Un ejemplo, la paquetería de Microsoft. Así es. ¿Quién me habló? Ah, Sebastián, profe. Sebas, muchísimas gracias. Así es. Entonces, si nosotros empezamos a sacar un poco de ese contexto general lo que es la ofimática, entonces ya vemos que nos hemos encontrado precisamente con eso todos en algún momento. Word, el mismo Office como tal, Excel, PowerPoint. Y entonces todo esto surge como un elemento, una herramienta que nos va a ayudar, nos va a facilitar, de cierto modo, los trabajos en la oficina o en la vida cotidiana de nosotros, para el estudio, para la universidad, para la parte laboral, para lo que quiera que sea. Y entonces, cuando nosotros nos encontramos con que existen unas hojas de cálculo llamadas Excel y que tienen sus fórmulas y que tienen sus ciencias, pero que hay un Excel básico, pero también hay un PowerPoint básico, pero también hay un Word básico, entonces la pregunta es, ¿qué tan familiarizados estamos con esos recursos que nos permiten a nosotros
acortar esa brecha y esa distancia diferenciadora basada en el conocimiento individual para poder estandarizar, digamos, un nivel diferente de lo que cada uno sabe. Me explico. Pues entonces, si vamos aprendiendo lo básico, si vamos entendiendo lo básico, ya nos vamos diferenciando un poco de las masas. Entonces pasa lo mismo como cuando hablamos. ¿Cuántos de acá saben de medicina? ¿Cuántos de acá saben de ingeniería? ¿Cuántos de acá saben de arquitectura? Y entonces son unos conocimientos específicos que cada uno desde su gusto, desde su necesidad, desde lo que quiera que sea, se van especificando. Pero hay unos elementos que nos sirven a todos en el diario vivir, porque entonces resulta que nosotros tenemos acceso a un correo electrónico y ese correo electrónico años atrás era manual, pero ahora cada uno cuenta con su propio correo electrónico. Casos se han visto y es casi que la excepción a la regla, es lo extraño, gente que no accede a nada que tenga que ver con tecnología. Yo creo que en algún momento les conté el caso de un profesor mío en la época de universidad. El hombre ya había llegado WhatsApp, ya habían llegado aplicaciones y cosas de esas, y no le interesó nunca ni abrir correo, ni tener WhatsApp, ni tener ninguna red social. Y él lo único que decía era, y mi vida es más tranquila, sus razones tendrá. Hablando de lo que decíamos ahora, tendrá sus cosas positivas y las cosas no tan positivas, evidentemente para él debe tener claridad en algunos contextos de por qué no quiere estar en ese mundo. Y era lo más complicado de encontrar al profesor porque no accedía a nada tecnológico. Tenía que ser cuando él pusiera en la cartelera a qué horas y qué día y en qué lugar estaba de la universidad. Punto y se acabó. Y entonces abro la siguiente pregunta. Cada uno de nosotros, hoy por hoy, de los que estamos acá presentes, se imaginarían en estos momentos sin acceso a Internet y sin dispositivos móviles y obviamente ni computadores ni portátiles. ¿Alguien se ha puesto a pensar en eso? ¿Qué sería hoy por hoy de nuestras vidas si nos devolvemos 35 años atrás y no tenemos ni dispositivos móviles, ni computadores, solamente las tendrían las empresas, ni acceso a Internet? ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo se la imaginan? ¿Alguien me podría compartir cuál es la visión que tiene de esa ausencia tecnológica? Sergio, Sí, señor. diga algún compañero, escuchemos su opinión y digan un compañero por ahí que usted vea. Pero primero tu Pues, opinión debe ser muy interesante. sí, Dila. señor. Pues me imagino mi vida muy limitada, no en la forma de que, ay, voy a enviar mensaje, ay, voy a publicar algo, sino en lo que estabas hablando de la información, o sea, o sea, estaría tranquilo, pero limitado en esa información que a veces uno necesita que uno aprender o buscar o sea, el trabajo de alguien que quieren que vean como esa referencia y que en eso se base lo que vaya uno a hacer. O sea, me la imagino tranquila, pero muy limitada. Tranquila, pero muy limitada. Sergio, gracias. Hace algunos años, en una conferencia atrás, el conferencista decía, porque se llegó a un comentario en el momento de si tuviera el dinero para comprarse un reloj muy costoso, no se lo compraría igual. Y entonces el señor contestaba en ese entonces que nadie extraña lo que no conoce. Entonces la pregunta es, si ni siquiera hubiésemos conocido las ventajas de acortar estas brechas de información y de conocimiento, sí las extrañaríamos. Y ahí viene una serie de interrogantes que en algunos casos casi que se han, digamos, inundado de especulaciones, como por ejemplo el famoso viaje a la luna.
No sé quiénes aquí piensen que se llegó a la luna o quiénes piensan que aún no hemos llegado a la luna, pero se va empezando, gracias a la información que cada uno va buscando, va, digamos, profundizando, se van llegando a unas conclusiones particulares. Entonces, sería muy extraño. Sergio dice, sería limitado. Claro, hoy por hoy, bajo los parámetros de conciencia de lo que nos rodea, no tener acceso a esto sería estar muy limitado. Pero pensaríamos lo mismo si desconociéramos los avances tecnológicos. ¿Ustedes se imaginan? Y es otra pregunta. ¿Creen que ya todo está inventado? No. No todo está inventado. ¿Qué falta por inventar? Yo digo que la invención surge en base a la necesidad y cada vez que van surgiendo necesidades nuevas, van surgiendo nuevas ideas respecto a muchas cosas. Actualmente, si, si el hombre quiere alcanzar la luna en velocidades más rápidas, necesita inventar nuevos sistemas de movimiento, como por ejemplo están surgiendo investigaciones en países rusos y China, los cuales tienen proyectos de investigación sobre otros planetas, incluso más allá de la Luna. Faltan muchos sistemas, incluso la ciencia ficción es como un portal o una ventana a ello que aún hace falta. El tema de los hologramas, sí, aún me faltan hologramas, pero ya hay algo muy parecido, pero no tal cual como se ve en la ciencia ficción. Uno dice, oh, tengo un reloj, sale un holograma y estoy viendo técnicamente a la persona. Lo más parecido es un proyector o incluso un celular que tenemos, pero no hemos llegado a esos puntos. Actualmente lo más cercano son también las gafas Google en el tema de arquitectura e ingeniería que te permite ver el bosquejo tridimensional sin conectado a una computadora y hacer las respectivas manipulaciones. O sea, cada vez van surgiendo nuevas cosas y pues en lo personal siento que la mente en base a eso va creando nuevas metas y nuevos horizontes. Yo creería que puede ser incluso una carrera sin fin. De acuerdo. No hay una mejor definición que eso, es la necesidad que nos va permitiendo precisamente explorar campos nuevos. Y al mismo tiempo de la necesidad, hay un motor que mueve tremendamente la mente humana. ¿Alguien sabe a qué motor me refiero? ¿Qué creen ustedes que pueda ser lo que hoy por hoy hace que nosotros queramos estudiar, que nosotros queramos eh, tener mayores conocimientos? ¿Por qué creen que nosotros hacemos todo lo que hacemos? Porque queremos saber Por, mucho más, por curiosidad. Por curiosidad, puede ser. O sea, ustedes, por ejemplo, están Imagino que por estudiando acá es superarse, por ¿no? curiosidad. ¿Por por, qué? Por superarse, ¿no? Uno mismo. Ponerse una meta. Por superarse uno mismo. ¿Sí? comodidad. Por comodidad, por curiosidad, por superarse. Por Y competencia y la, también por supervivencia. por competencia y una supervivencia. A alguien de pronto se le ocurriría que parte del conocimiento que nosotros adquirimos lo tenemos planificado y pensado porque además de todo quisiéramos tener algo a cambio de ese conocimiento, es decir, el famoso dinero. Pues para mí no, porque no todo es dinero, o sea, es algo básico tirando a muy necesario, pero para mí no, porque digamos, ahí también surge otra, como esa comodidad de que uno surja uno mismo, por ejemplo, los emprendimientos, o que uno cree un tipo de videojuego nuevo, o una historietas para mangas, algo nuevo, de ahí surge como ese conocimiento de uno mismo, pero ahí no No, necesité de plata, o acuerdo. sea, ahí necesité fue mis ideas, o querer algo nuevo para que se conozca mundialmente.
Claro, y normalmente la pregunta es, ¿a la gente le interesa emprender y montar empresa simplemente para que lo vean? No creo. Yo tampoco creería eso. Yo creo que cada uno de nosotros va buscando precisamente diferenciarse un poco de la masa a través de conocimiento específico. Y el conocimiento es transaccional. Y entonces, gracias al conocimiento, uno puede elaborar. El que puede elaborar, pues puede pagar su casa, su apartamento, sus servicios públicos, puede mercar o a quien le regalan, por ejemplo, mercados, servicios públicos. Casos se han visto, los conozco, pero normalmente hay unas obligaciones que giran en torno al factor económico, ¿cierto? Y entonces ese factor económico ha detonado a nivel mundial unas ansias impresionantes de tenerlo, porque parece ser que hoy por hoy nos han vendido, además de lo que hablábamos ahorita, en ese mar de información, que es feliz quien más tiene. Ahí sí estoy realmente lejos de esa teoría. Es decir, la felicidad, muchos piensan que es tener el último carro, el último celular, el mejor zapato o lo que quiera que sea, porque nos han vendido la idea de unos estereotipos de personas idealmente felices gracias a la capacidad de persuasión que a través de las comunicaciones masivas, TIC, nos llega. Y entonces, tiempos atrás, digamos, en épocas universitarias, más o menos unos 4 o 5 años, explicando en una universidad como docente, se abría un debate acerca de, y no estaba tan fuerte y tan posicionado, de hecho, no se hablaba de la inteligencia artificial, pero sí se hablaban de avances interesantes, como temas de domótica, entre otras, pero se hablaba de que desde que llegó, por ejemplo, Photoshop, lo único que se ha buscado es engañar la audiencia. Porque entonces los modelos y las modelos, hoy por hoy, hablando de personas que son el estereotipo de las empresas para lucir sus prendas que van a vender, son aparentemente de unas medidas perfectas. Y entonces lo que se preguntaba era, ¿y cuál es esa percepción? ¿Y cuál es la perfección de la que estamos hablando? Y entonces alguien decía, pero entonces Photoshop lo único que hizo fue engañar a la gente, porque lo que ustedes ven como modelos en esas revistas, en esas cosas, con esas pieles espectaculares, y hay obviamente en internet, ustedes van a encontrar las personas que ustedes ven como esos modelos, pero luego los ven en una grabación que las cogen por ahí de manera como sorpresiva y es totalmente lejos de la realidad. Entonces se hablaba precisamente de esos estereotipos que nos van formando. Y lo mismo ocurrió con el tema del dinero. Entonces el tema del dinero se convirtió a través del conocimiento en un objetivo a perseguir a costa de lo que sea. Entonces todo el mundo quiere tener el mejor empleo, todo el mundo quiere tener el mejor trabajo, todo el mundo quiere ganarse mucho dinero, todo el mundo quiere montar su propia empresa para... ¿Y qué tal si la riqueza verdadera es tener tiempo para salir con los hijos? Es tener tiempo para ir a recoger al hijo a un colegio, es poder compartir con su pareja en familia un atardecer. ¿Qué tal si la riqueza es tener salud y hacer el ejercicio del deporte que le gusta? ¿O riqueza realmente es el que usa Ferragamo, el que se monta en un Ferrari, que es riqueza? Y entonces, como eso es lo que está vendiendo todo este tema de la globalización con la información a través de TIC, pues entonces todos nos vamos, entre comillas, contaminando de ideales y modelos a seguir. Y esos ideales y modelos a seguir
terminan siendo la capacidad persuasiva de un estratega digital a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Dicho esto, entonces, a nosotros nos compete algo de lo que estamos hablando de la tecnología de la información y la comunicación como animadores 3D. Algo nos tocará, así sea de refilón. ¿Tiene algún contexto? ¿O eso con qué se come? Se habla de estrategia. Ustedes necesitarían estrategia en algún momento de sus vidas con el conocimiento aplicado para generar algo comercialmente hablando. Por haber habilitado el micrófono. Adelante. Sí, señor. Sí, lo escucho. ¿Quién iba a hablar? ¿Se fue la señal? ¿El que iba a hablar se arrepintió? ¿Se le fue la señal? ¿O qué pasó? ¿Estamos Listo, ¿ahí me conectados? ¿No estamos escuchas? conectados? Ahora sí. Sí, pues realmente la estrategia en un mundo tan competitivo en el que estamos ahora es indispensable, tanto no solo para crear y formar empresas, sino también para destacar de las otras Ujú, personas para la hora de conseguir trabajo o mostrar los proyectos que uno haga. ujú. Mil gracias. Es real. Es real porque entonces hagamos un pequeño análisis básico. ¿Cuántos animadores 3D antes de esta ficha habrán salido? ¿Cuántos ya han montado empresa? ¿Cuántos se arrepintieron de lo que estudiaron y se fueron a trabajar en otras cosas? ¿Cuántos hoy por hoy son destacados internacionalmente? ¿Cuántos encontraron realmente lo que estaban buscando? ¿Cuántos ubicaron su pasión desde hace tiempo atrás? ¿Y cuántas faltan por llegar? O sea, no son ustedes ni la primera ni la última ficha en animación 3D. Y dicho esto, entonces, el compañero nos menciona algo de estrategia para una competencia muy marcada. Y entonces está la posibilidad de trabajar para otros o está la famosa y bien ponderada opción de emprender. Y cuando se dice emprender, un animador 3D sí tiene posibilidad de emprender. Digamos que el panadero puede emprender, monta una panadería aparte. El peluquero monta una peluquería. ¿Alguien me puede indicar cómo emprende un animador 3D? Si en realidad puede emprender. Pues por lo mismo, por su conocimiento, trabajo o a la hora de manejar un programa o su arte que él mismo construyó mientras estudiaba. Así es. Emprender en lo que sea, así sea bordado y construcción de cordones. Emprender es sacar un conocimiento pasado por la academia o desde la propia vida y ponerlo a que se convierta en algo que te permita vivir. Cada vez la vida pareciera ser que está más costosa. Entonces, qué bueno estar nosotros del lado tecnológico, porque no es lo mismo quien está trabajando de una manera obrera, es decir, el que tiene que con sus manos ir y funcionar y trabajar. Por ejemplo, yo admiro muchísimo y siempre han dicho que si la gente ganara plata por trabajar, las personas que tienen que barrer las calles de las ciudades, los que tienen que pavimentar las calles, deberían de ser millonarios, porque qué trabajos tan duros y tan físicos los mineros. Pero también está esa forma de adquirir conocimientos, marcar diferencia y con un clic poder estar perfectamente bien posicionados. He ahí donde estamos nosotros y lo que nos espera. Las evidencias, se las digo acá rápidamente, que es lo que nosotros tenemos. Mapa conceptual. Nosotros vamos a tener esta primera evidencia y un mapa conceptual, digamos que existe un núcleo central y una lluvia de ideas. En el material de formación está
expedito cada uno de los elementos para la elaboración precisamente de este mapa conceptual. No perdamos de vista el horizonte de cuál es la característica de un mapa conceptual. Y reitero, por favor, nuevamente, aprovechando que estamos acá, no se trata de copiar y pegar. De copiar y pegar, les diría yo, tranquilo, no se molesten, que yo lo veo donde ustedes lo van a copiar para que no tengan que ocuparse en copiar y pegar. A mí me encanta ver esos trabajos donde uno ve realmente que se tomaron el tiempo para sacar algo diferente a copiar y pegar. Así sea que podamos nosotros extraer algún elemento, porque ahí en el mismo material de estudio ustedes van a encontrar la información que permita perfectamente hacer o realizar la evidencia. Pero no es copiar y pegar, sino darle estructura, que haya un orden claro, y hay unos trabajos, aprovecho y agradezco, lo hacía en los comentarios de la retroalimentación, las personas que se les ve el gusto por hacer cosas diferentes. Y cuando digo hacer cosas diferentes, es que se les ve el empeño. Así sea, digamos, una persona le va a ofrecer a usted un tintico. Con un tintico y cómo usted sirva el tintico, se da uno cuenta de qué está hecho usted. Si es una persona responsable, si es una persona amable, si es una persona cortés, si es una persona disciplinada, con un tinto, con un tinto. Ahora, en la entrega de una evidencia, sabemos perfectamente quién está por entregar y qué sigue. Vamos a ver cuál es la que sigue. Y me adelanto 2, 3, 4 evidencias y a ver qué sigue. ¿Y dónde está el diploma que voy por él? Pero no está disfrutando el proceso. Está simplemente es como cuando uno llena un álbum y va cambiando láminas de tenés a la 104, no tenés patitos de la de chocolate, no tenés a, ahora yo no sé qué va a ser el de Panini con la convocatoria de Neymar. Yo no sé si está en el álbum y si alguien está llenando acá el álbum de Panini, pero parece que Neymar no lo tenían dentro de los convocados. Se nos quedó esa laminita por fuera, ¿o qué? Y eso que yo no estoy llenando el álbum. Los que son futboleros acá, que me saquen de esa duda. Pero creo que Neymar no va a salir en el álbum de Panini. Están como locos mirando No, qué van a no, hacer. no está. No está. Entonces la pregunta es, tenemos que mirar muy bien el material de estudio y a partir de allí empezar a ver qué podemos sacar. La evidencia del taller tablero Trello. Para estas evidencias les digo de antemano, ustedes están trabajando en grupo. No tengo ningún inconveniente en que lo hagan en grupo. De hecho, el tablero Trello, que ahí aparecen los enlaces donde explican a través de los videos, ese tablero, el uso de la aplicación como tal, lo único que le permite a uno es facilitarle la vida con lluvia de ideas y es como una especie de post que uno va poniendo, los posts, y entonces va sacando esos trabajos colaborativos muy acertados. También tenemos el material de estudio. Y lo último sería un informe de ética que vamos a buscar, de cierto modo, que sea algo que tenga que ver con lo nuestro. Este es un video que se los voy a compartir para que lo vean, por favor, pero no lo vamos a publicar acá porque luego nos ponen problema para generar la captura de la clase. ¿Listo? Por derechos de autor. ¿De qué va este videito? Ahorita les comparto. Es precisamente de la capacidad creativa, dura 2 minuticos, se los comparto por el WhatsApp. La capacidad creativa que tenemos para reinventarnos y cómo evitar la frustración ante una competencia y que finalmente es lo que más vende a la hora de creativamente nosotros poder sacar algo bien interesante. Este es algunos de los ejemplos que nos podrían servir para hacer ese mapa conceptual, hablando de lo de la entrega de las evidencias que le digo yo, que ojalá se le vea ese cariñito que le estamos poniendo. Yo veo unos copiar y pegar, 5 personas, 6 personas. Y digo yo, ¿cómo harían para copiar y pegar? ¿Quién copiaría, quién pegaría? Pero son 5 o 6 y no sé, no hubo un trabajito ahí
como con cariño, pues que diga uno, sí, se tomaron el tiempo y ahí estamos sacando las cositas. El Canva, Indomo, todo esto le permite a uno tener precisamente esto. En esta evidencia, que es la 1046 A1, que es el mapa conceptual, lo primero que nos dice identificación del tema central, define el tema principal, selección de conceptos clave, identifica y describe los conceptos relacionados, establecimiento de conexión. Esto es lo que más o menos uno debería tener ahí a la hora de calificar. Une los conceptos con las líneas, agrega ejemplos o definiciones, ajusta, asegura claridad visual. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Hay un factor matriz, ¿cierto? De ese factor se desprenden unas ideas que van a complementar esa idea central. De eso es lo que nos permite alguna de estas, la Miro, Canva, Mindomo, cualquiera de estas nos va a ayudar a hacer unos mapas mentales en torno precisamente a la información que se está buscando. ¿Qué es esta evidencia? Realizar un mapa conceptual sobre los tipos de software y servicios de Internet, utilizando figuras, imágenes, frases cortas y colores para la elaboración del mapa conceptual. Debe ser creativo y se recomienda. Ojo, ¿de dónde voy a sacar yo precisamente los insumos de esta actividad del mapa mental? Del material de formación. Y el material de formación nos trae muy especificado cada uno de los elementos que nosotros necesitamos. ¿Por qué esta materia de TIC va a ser tan importante? Y entonces uno diría, pero ¿esto qué tiene que ver con nosotros que vamos a estudiar animación 3D? Y entonces resulta que, como lo decía el compañero ahorita, creo que era Sebastián, precisamente cada uno de los elementos que conforman los software, los dispositivos que los contienen, las diferentes formas de acceder al conocimiento y de facilitar el mismo en pro de una comunicación asertiva, estratégica y efectiva, depende de entender que estamos envueltos en las tecnologías de la información y la comunicación, incluidos ustedes, los tecnólogos de animación 3D, porque sí que se requieren conocimientos previos desde la misma ofimática para que cuando ya lleguen los software específicos y técnicos de la animación 3D, ustedes sepan qué es un drive, ustedes sepan cómo pueden anexar una imagen en PDF, ustedes sepan qué es albergar en la nube, ustedes sepan qué es adjuntar un archivo, ustedes sepan qué es hacer una presentación, ustedes sepan cómo construir un mapa mental y todo eso parte de lo, entre comillas, básico de las TIC, el manejo de TIC. Y entonces, a partir de ello, ¿qué nos pide esta evidencia? Exploración de la plataforma y documentos guía del programa de formación. Prestar atención a las características y componentes propios de los tipos de software y servicios de Internet presentados en los recursos educativos digitales y del componente. Simultáneamente tomar nota de los elementos que considere relevantes sobre los tipos de software y servicios de Internet para incluirlos en el mapa conceptual. Puede revisar el material tantas veces como lo considere necesario. Lo importante es que sea una construcción propia. Esta partecita la quiero repetir. ¿Por qué? Porque sigo apelando a la buena fe y partiendo de la voluntad de que la inteligencia artificial llegó para complementar su capacidad de análisis, su capacidad racional, pero no a suplantar nuestra forma de pensar, nuestra capacidad de discernir en medio de los conocimientos, de argumentar, porque ahí sí estaríamos un poco enredados, no por mí, sino para la vida en general. La inteligencia artificial, bienvenida sea, eso es una bendición. Cada vez descubre unas cosas loquísimas que, como lo decían ahorita ustedes mismos en sus participaciones, llegó a facilitar la vida, pero a facilitarla de un todo y por todo. Ah, pero es que yo soy diseñador gráfico y las inteligencias artificiales específicas en diseño gráfico llegaron para facilitártelo y para que tú puedas cobrar lo mismo o más dinero por mayor calidad
gracias al conocimiento aplicado que tienes para saber muy bien escoger qué sí y qué no a través de la inteligencia artificial. Entonces es cómo veo yo la vida, con el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, y somos muy dados a eso. A propósito de ello, vi hace poco como que se armó una especie de frustración en el chat, porque la profe Alejandra había puesto unos materiales y luego pasaron otros, y entonces eso como que se les volvió un súper problema. Y digo yo, ¿de qué forma nosotros estamos mirando la vida? ¿Un vaso medio lleno, un vaso medio vacío? ¿Somos de los que vemos todo negativo, todo catastrófico, todo realmente está perdido? ¿O somos de los que vemos en cada elemento que se presenta en la vida una oportunidad diferente para saber qué otras cosas podemos hacer? Hay invitación, invitación directa. Disfruten el proceso. Yo no sé si lo recuerdan que se los decía cuando iniciamos la inducción. Por allá cuando nos presentamos, les decía, disfruten el proceso. Lo mejor de estudiar algo que a uno le gusta es disfrutar el proceso. Y no que se convierta en algo tedioso, no que se convierta en algo que realmente la gente dice otra vez, ¿y aquí qué vamos a hacer? Y seamos portadores de buenas noticias. Ser portador de buenas noticias es lo mejor del planeta. Yo no sé cómo sea la vida de cada uno de ustedes, pero yo soy feliz cediendo el paso cuando voy en el carro, dándole el asiento en el metro, a la persona que está encartada. Hay que ser cortés y amables en la vida. Y eso te ayuda muchísimo, muchísimo para evitar generar mucho cortisol. ¿Cortisol qué es? Lo que te envenena a ti cada segundo cuando te da rabia porque te cambiaron las reglas de juego. Y entonces cuando estemos en una vida laboral y te cambien las reglas del juego, entonces ya no vas a poder decir nada, sino que te va a tocar renunciar a menos de que te despidan. Y entonces la idea es, vamos a disfrutar el proceso. Una pequeña invitación. Puedes revisar el material tantas veces como lo considere necesario. Lo importante es que sea una construcción propia, a partir del análisis de la información presentada. Ojo, dos palabras claves: construcción propia y análisis. Y entonces no es que ChatGPT o la IA me analice, porque a mí ya se me olvidó pensar. No, es que nosotros vamos a mirar qué podemos nosotros sacar de esto. Incluye aspectos relevantes sobre los tipos de software, recursos de Internet para el área ocupacional de su desempeño. Si tiene dudas sobre cómo realizar un mapa conceptual y las herramientas a utilizar para realizar la entrega de la evidencia del aprendizaje, explore el anexo. El anexo trae toda la información adicional. Yo decía la vez pasada en una charla que tuvimos con unos amigos de unos temas específicos laborales, acerca de la importancia que hay de ir más allá de lo evidente. ¿Qué quiere decir esto? Ir más allá de lo evidente es, te insto a que no te quedes con lo básico, sino que vayas un poco más allá. La persona que da el kilómetro extra es el que termina ganándose las 22 medallas olímpicas. Es el que, mientras que otros están durmiendo y descansando, él está entrenando. Y entonces muchas personas critican, pero uno entrenar 4 años para correr 3 minutos en una bicicleta y caerse. Ah, pero si no se cae y hace historia, y de pronto con ese conocimiento aplicado usted terminó cuadrando su vida y las generaciones futuras, 2, 3 generaciones de su familia, porque ya hizo lo que tenía que hacer y alcanzó lo que quizás nosotros no hemos alcanzado porque nunca nos lo hemos propuesto. Y el potencial humano es tan infinito como lo que decía ahorita el compañero, como la capacidad inventiva. Eso es infinito. Cada vez que nosotros tengamos la necesidad de aprender algo nuevo, basta con especificarnos. Hay un estudio, y lo compartía, creo que fue con ustedes o con otro grupo, de las famosas neuronas espejo. ¿Alguien ha escuchado hablar de ello? Las neuronas espejo. ¿Saben a qué me refiero? No. Las neuronas espejo, que por cierto, el neurólogo y cirujano y conferencista Mario Alonso Puig
español muy recomendado, habla de la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos de imitar tanto lo bueno como lo malo. Entonces, basta con ver a alguien que está haciendo algo malo para que luego usted, uy, me quedé sin señal o estoy aquí. ¿Me escuchan? ¿Estás ahí? Sí, ¿Estás señor. ahí? Ah, Sí, bueno, gracias. Señor, se Pensé le que me escucha había poco. sacado esto. Ah, bueno, Ok. pensé que me había sacado esto. Basta con ver, hay un estudio por ahí del auto rojo. No sé si saben a qué me refiero con eso. El auto rojo es un auto que dejaron afuera de una universidad X en algún momento y un día el carrito se fue empolvando. Pero alguien pasó y le dio por tirarle una piedra. Ah, pero entonces como ya le quebraron un vidrio, otro pasó y le gustó verlo con una piedra y lo abolló en la lata. Y luego otro le quebró la farola. Y luego, y en un momento acabaron un carro que simplemente estaba parqueado, pero que la persona dueña de ese carro no estaba, estaba fuera del país. ¿Qué quiere decir eso? Que las neuronas espejo nos sirven muchísimo. Si usted quiere alcanzar un punto máximo de algún elemento que le guste, busque quién lo ha hecho y siga los pasos. Y luego, cuando ya lo haga, como él lo está haciendo, ponga su sello diferenciador. Y entonces los empresarios, alguien dice, no, es que ¿cuál es la fórmula de la Coca-Cola? La fórmula de la Coca-Cola, decía un conferencista, es muy sencilla. Para el empresario, hablando en el símil del empresario. ¿Usted quiere emprender? ¿En qué área quiere usted emprender? Busque cuál es el referente más especial que usted vea de ese emprendimiento, de lo que usted está buscando, y estalquéelo. Mire a ver qué es lo que él hace, qué publica, cómo lo hace, qué estudió, qué libro leyó, cómo lo construyó, cuáles fueron sus inicios. Y de seguro, usted también puede construir algo similar y luego generar una diferenciación. Ah, pero es que eso suena muy fácil, pero hágalo. Sí, es que se dice que el éxito está precisamente detrás del 99% de la transpiración y el 1% de inspiración. ¿Cómo así? Claro, es que la gente piensa que el éxito de Messi fue de la noche a la mañana, de la noche a la mañana después de 32 años. 32 años que lo hicieron disciplinado, que lo hicieron fuerte, que lo hicieron, aunque fuera pequeño en estatura, grande en conocimiento y habilidad, pero porque entrenaba y entrenaba y entrenaba. Cada entrevista que han dado con los compañeros de Cristiano Ronaldo, la característica principal de todos es, Cristiano era el primero que llegaba y el último que se iba. Y todo el mundo iba y hacía lo básico. Y hacer lo básico es una trampa peligrosa. Aplica para la vida en general. Y desde la presentación de las evidencias se nota. Hacer lo básico es una trampa peligrosísima. Quien quiera realmente lograr algo, vaya más allá de lo básico. Quien quiera convertirse en un excelente animador, pero de esos que traspasan fronteras o que montan empresa como este muchacho alumno de nosotros en presencialidad, que ahora tiene una super empresa de impresión 3D y que ha hecho una cantidad de elementos y ahora está haciendo unos rostros y unas cabezas impresionantes y se le están, como dicen por ahí, se le montó a la vida. Y se le montó porque él iba ahí. Es mejor y siempre va a ser mejor ese 1% de esfuerzo que el 100% de quietud. Esa famosa parálisis de análisis de las que muchas veces nos hemos inundado. Es que queremos emprender, vamos a emprender. Y analizamos y analizamos y analizamos y nos quedamos analizando mientras que el que menos capacidad creativa que alguno de nosotros tenga, pero ya lo logró. De la noche a la mañana, después de 5 años de acción masiva, ahí es donde está la invitación. Instrumento de evaluación. Presenta, explica los tipos de software en el mapa conceptual. Tipos de software, ¿de dónde van a salir? Sergio, ¿de dónde sale esa información? Yo me voy acordando de los nombres de todos. De, ¿De dónde? de la plataforma. Del material de estudio, muy bien. Entonces allá vamos a encontrar los elementos que nosotros vamos a evaluar. Presenta, explica los servicios de Internet en el mapa conceptual. O sea que miren que no es copiar y pegar.
es que a través de esa estructura que nosotros vamos a desarrollar, evidentemente vamos a sacar las características de un lado y del otro. Es creativo en la elaboración del mapa, aplica las recomendaciones dadas, entrega la actividad en el plazo establecido, el mapa conceptual está organizado y es coherente, el mapa conceptual tiene buena redacción y ortografía. Este es otro pequeño fragmento de video que quiero que lo vean. Se los voy a compartir ahorita y tiene que ver precisamente con algo. Si ya nosotros estamos inundados de elementos que tienen que ver con las tecnologías de la información y la comunicación, ¿quién me dice que nos hace falta? Estamos inundados de tecnologías de la información y la comunicación. Entonces necesitamos, en ese mar de elementos que tenemos a nuestra disposición, algo principal, inherente al ser humano. ¿Qué será? Las herramientas, Las herramientas están dadas ahí, pero para que esas herramientas funcionen, ¿qué necesitaremos? conocimiento, Conocimiento. Sencillo. Si tenemos una cantidad de elementos que nos pueden permitir marcar diferencia, llegar a una creatividad estratégica, hacer definitivamente lo que queremos hacer, pero hacerlo con nuestra marca personal, con nuestro distintivo, nuestro valor agregado, necesitamos es el conocimiento. Miren que hay mucho a disposición, pero de ese mucho a disposición es que de todo lo que hoy por hoy existe, nosotros manejamos. ¿Qué me permitiría a mí acceder a una información que facilite mi proceso formativo? Ah, empecemos por ahí entonces. Y entonces, ese proceso formativo hoy por hoy depende de ello profundizar un poquitico en ofimática. Pues listo. Entonces, vamos a precisamente adentrarnos en eso. Ayer me decía, no fue en esta clase, yo no tuve formación con ustedes ayer, no. Una compañera tiene una edad ya, tiene familia, tiene como 40 y algo de años, tiene sus hijos, tiene su esposo, tienen como sus negocios, sus cosas. Me decía, profe, apenas estoy enfrentándome a abrir una cuenta por primera vez de Facebook e Instagram. No tengo ni idea eso con qué se come. Y entonces uno dice, ¿está mal o está bien? ¿Quién me dice cómo está ella? ¿Está mal o está bien? depende. Está bien porque Facebook es re malo. Digamos que está muy bien porque nunca es tarde para aprender lo que quiera aprender. Seguramente, si a ella le parece Facebook malo, no lo va a utilizar. Pero si de pronto por ahí termina familiarizándose muy bien con la plataforma y le termina sirviendo como un trampolín para su emprendimiento, y entonces Instagram le va facilitando precisamente ese tema comercial que ayer nada más lo hablábamos, y es, ustedes todavía ven la cantidad de locales comerciales que existen y que ya la gente no está rentando. Entonces la gente quiere montar un negocio de lo que quiera que sean. ¿Cuánta gente hoy por hoy está dispuesta, después del aprendizaje de una pandemia que nos dejó muchas enseñanzas, a rentar un local para tener gastos fijos? Cuando a través de la ofimática, cuando a través de internet, cuando a través de la tecnología, cuando a través de un clic, cuando a través de la comodidad de su casa y del dispositivo móvil, usted puede editar, trabajar, generar ingresos sin tenerse que mover. Entonces, ¿cuál es la diferencia precisamente de la persona que hoy por hoy todavía va y hace la fila para ir a pagar unos servicios públicos o el que la paga a un clic? Y entonces, ¿cuál es la diferencia del que se puede ahorrar unas filas larguísimas porque supo pedir un ficho desde su dispositivo móvil? Y entonces nos ponemos a mirar y entonces donde uno dice, ah, bueno, como decían por ahí, nos ponemos a ver y vemos. ¿Será entonces que estamos un poco distanciados de la capacidad de disciplinarnos
y entender que hay mucha información que nos podría marcar una diferencia y en vista de el lenguaje transaccional en el que vivimos, nos podría permitir generar ingresos. Y entonces, ¿qué descubrieron estos pelados pioneros? Llamémoslo pioneros porque, por ejemplo, este muchacho que ha entrevistado últimamente, creo que a Uribe, a Petro, Westcol, un streamer, el primer streamer de Colombia, dice él, el hombre tiene la plata que ustedes quieran. ¿Y cómo la hizo? La hizo a través de descubrir, y digo yo, igual, que sea una persona de admirar o no, eso es un cuento particular. Que tenga una información interesante o no, eso es un cuento aparte. Que sea inteligente o no, eso es aparte. Que sea un maduro o un inmaduro, eso es un cuento aparte. Pero que generó una estructura económica en el momento en que todavía la gente no entendía qué era eso, y el adelantado pelado este hizo plata sobre la plata cuando la gente se lo gozaba y decía, pero mira este otro con las bobadas que sale. Y hoy por hoy hace una cantidad de cosas. Me preguntaba yo, porque alguien dijo, profe, esos son ridiculeces. Yo le digo, ¿quién en estos momentos tiene la posibilidad de ir y entrevistar a cualquiera de estos dos personajes que este entrevistó? Y como, ¿por qué le van a dar a uno una entrevista? Es por una sencilla razón, porque tiene poder de influencia. Y la política necesita influencia. Hoy por hoy que estamos nosotros en la época de la política y que ya se vienen elecciones, ¿será que influir es importante por estas épocas? Demasiado, profe. Demasiado, ¿por qué? ¿Qué fue la señal? ¿Por qué? Que, o sea, influir es demasiado importante porque, o sea, todos los políticos ahorita mismo necesitan captar la atención de cada persona, pues, para tener su voto, ¿no? Y mientras más influencia, más, como por así decirlo, asegurado, podría decirse, tiene el voto. Mientras más se gane la confianza de la gente, más, por así decirlo, más tiene como la posibilidad de ganar, ¿no? No sé si me explico bien. Sí, 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 perfectamente. Miren, años atrás, yo estaba muy pequeño cuando en Colombia ocurrieron, yo creo que fue en una misma campaña presidencial, 5 asesinatos, 5 candidatos presidenciales. Yo estaba pequeñito, pero eso me dejó muy marcado de la realidad de un país, ¿cierto? Y que luego, a través del paso del tiempo, iba entendiendo un poco más qué era lo que había pasado. En esa época, el que tenía la posibilidad de avanzar era el que se daba a conocer. Y el que se daba a conocer tenía que ser a partir de plazas públicas. Y entonces en esas plazas públicas reunía gente y daba y ponía sus ideas, pero resulta que dentro de ese proceso iban los noticieros y cubrían cosas y tenía usted que esperar hasta las 7 de la noche o hasta las 12 del día del otro día y así. Pero eran los medios quienes tenían esa hegemonía de la información clasificada. Y entonces había una tendencia que un medio era más del lado de un candidato que de otro, y entonces se veía quizás como una afinidad por uno o por otro, que dejaba, sin hablar ni del uno ni del otro, a uno en una posición más desventajosa, ¿cierto? Hoy por hoy los tiempos han cambiado. Hoy por hoy, en Norteamérica, todavía se sigue investigando que montaron a un presidente, el que hoy por hoy está de presidente, en su primera elección, a través de la capacidad económica que como empresario tenía para influir mediante las redes sociales su capacidad de elección, es decir, su voto. Y eso sí es posible, pregunto. Y estamos hablando de TIC, tecnología de la información y la comunicación al servicio estratégico de algo que yo quiera lograr. Y cuando hablamos de algo que yo quiero lograr es, ¿será que particularmente
podría decirse que yo puedo influir para bien o para mal a través de la tecnología de la información y la comunicación. Eso es posible. Hay influencers negativos, hay Sí, pues influencers veo positivos. bastantes. ¿Alguien podría darme algún ejemplo de esto? Si existe Uf, la parte positiva y negativa en un influenciador, por ejemplo. hay muchísimos, hay bastantes, pero tristemente hay más negativos que positivos, profe. Hay más negativos que positivos. ¿Y algún ejemplo? O por lo Eh, menos, sin decir nombres, para no comprometernos, de no, pues, elementos no, que yo no se tengo consideren problema negativos. con los nombres. Pues, por ejemplo, un ejemplo claro es el mismo Westcol. O sea, Ujú, un ejemplo claro sería el mismo Westcol o estos narcoinfluencers que hay por montones en Colombia y que tristemente son como el mayor exponente. Hay muchos también influencers de política, tanto de izquierda como de derecha, que son, pues por así decirlo, muy irresponsables también con su público y con la información. Entonces, pues dejan más un mensaje positivo y negativo y pues muchos de ellos también usan la excusa de que como no tienen el deber de educar a la gente ni nada, pues se les olvida que como influenciadores o como personas que manejan grandes públicos, pues también tienen como un deber moral en cómo guiar a las personas, porque pues de cierta manera de ahí mismo viene el nombre de influencer. Ellos influenciar de cierta forma en la gente y pues lo quieran o no, siempre tienen una cierta responsabilidad con su público. ujú. Así es. Muchísimas gracias por la intervención porque es cierto. Es decir, hay elementos que me permiten a mí llegar a una capacidad de poder influir y desde mi conveniencia, sea de manera positiva o de manera negativa, ¿cierto? Hay líderes de opinión también. Y entonces cuando hablamos de esos liderazgos de opinión, se basan principalmente ese conocimiento a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, díganme, por ejemplo, por dónde nos informamos cada uno de nosotros de lo que fue esa pandemia que llegó, si no fue a través de unos medios de comunicación que fueron proliferando y a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Eso fue lo que de cierto modo generó un boom rapidísimo. Y en un momento ya todo el mundo estaba hablando de lo mismo. Por ahí ya empezaron a través de redes sociales, de una noticia ahí medio desclasificada, medio clasificada, hay un buquecito, hay un posible virus, pero no pasa nada. Y parece ser que como que está tomando el mismo tinte de la primera pandemia. Parece ser, parece ser. Pero eso lo va a definir la fuerza que prolifere a través de las redes sociales, de la información, de los canales oficiales y no oficiales de comunicación el boom. Y entonces empiezan las especulaciones. Se necesita un evento que sea masivo. ¿Será que lo tenemos este año? ¿Hay algún evento masivo este año donde van todas las personas de todos los países del mundo? El El mundial. mundial. El mundial. Entonces parece ser que la receta está perfecta. Se necesita que haya un virus que se propague donde muchas gente de diferentes partes del mundo empiecen a llegar a un mismo lugar y empiecen a coger aviones, aeropuertos, van, vienen, estadios, tum, tum, tum. Y luego se necesita, dice la gente, que van a sacar una vacuna o que van a sacar no sé qué. Entonces algunos dicen, es mentiras, es verdad. Lo cierto del caso es que el tiempo nos dirá que a través de las tecnologías de la información y la comunicación, todo se va a convertir en realidad y va a dejar de ser una especulación, para bien o para mal, como bien lo dice el compañero. Claro, es que yo puedo influir de manera positiva o de manera negativa. Y entonces, ¿qué tal si nosotros aprovechamos esto que es las tecnologías de la información y la comunicación de manera estratégica para influenciar positivamente, digamos, un cliente? ¿De qué forma nosotros podríamos ayudarle a un cliente, a alguien que necesite a través de nuestros servicios de animadores 3D, algo que le permita a él florecer en su emprendimiento, en su empresa, en su proyecto de vida? Pero resulta que cada uno de nosotros tenemos la posibilidad y la oportunidad de marcar una diferencia, porque no todos somos iguales.
así como salchichitas enlatadas, todos pensamos igual, analizamos igual, hablamos igual. No, no, eso no pasa. Por fortuna, tenemos capacidad de discernimiento, podemos escoger el famoso libre albedrío que cada uno tiene. Usted verá qué quiere hacer y qué no quiere hacer. Usted verá si con eso usted se quiere hacer daño o no. El que fuma, pues entonces por todas partes le están diciendo que se está matando lentamente y está matando a los que están a su alrededor. Ah, pero siguen vendiendo cigarrillos. El que toma licor, ah, pero es perjudicial para su salud, artículo no sé qué, bien chiquitico. Y entonces uno ni lo entiende, pero lo pone en el comercial estratégicamente, pero siguen vendiendo licor. Y entonces usted sabe que hubo una lucha incansable de una cantidad de personas que decían, por favor, el azúcar está matando. Ah, bueno, entonces dieron una pelea por allá legal y entonces en todos los paquetes de las cosas dulces dice exceso de azúcar, exceso de grasa saturada, exceso de no sé qué, exceso de no sé cuánta. ¿Han visto esos parches negros que tienen las bolsas de todo lo que compramos a menudo? Sí. Y la pregunta es, ¿esos tiqueticos, esos parchecitos negros impiden que usted lo compre? No, eso ya es de cada uno, eso es Eso ya es de responsabilidad de cada cada uno. uno, de acuerdo. Y entonces cada uno verá exactamente qué es lo que quiere hacer. Asimismo, con nuestro conocimiento y con las tecnologías de la información y la comunicación, nosotros vamos a poder expandir de manera creativa, asertiva, una información de valor y unos servicios que serán seguramente transaccionables e importantes para otra cantidad de personas. ¿Cómo empezaron las personas que nadie conocía? Alguien viajó a Argentina y conoció en dónde nació Messi y hablaba con Messi. ¿Cómo conocieron a Messi si no fue a través de unos medios masivos de comunicación? ¿Cómo nos dimos cuenta que el mejor jugador del fútbol era tal o Pascual? ¿Cómo nos damos cuenta que la mujer más hermosa del universo es tal o Pascual? Y entonces todo eso ocurre gracias a los medios masivos de comunicación a través de las famosas TIC, que tienen subniveles. Es decir, vamos desde lo básico, la ofimática como tal, facilitándonos la vida, y vamos adelantándonos hasta llegar a un punto indicadísimo de experticia. Entonces, el animador 3D sabe lo mismo que el ingeniero metafísico de la NASA. No. Y entonces yo soy diseñador gráfico y por ende tengo que saber lo que sabe el de animación. No. Y entonces cada uno va mirando qué es lo que le gusta y por dónde se va a profundizar. Estos dos videos se los voy a compartir. No perdamos entonces de vista esto, por favor. Serán nuestras tres evidencias. Tómenle un pantallazo para que lo tengan presente. No va a ser habitual el tema del horario de hoy. Le estábamos ayudando a unos compañeros que requerían precisamente llegar un poco más tarde. Nada del otro mundo. Pero nos seguimos encontrando a la misma hora, 7 de la noche. Compartimos lo que son las diferentes presentaciones, las evidencias. Y ya con esto damos por terminado nuestro encuentro del día de hoy. Pregunta, ¿alguien tiene alguna duda? Yo, profe. ¿Quién me habla? Judy Andrea Aldenes, profe. Hola, Judy, ¿cómo estás? Bien, profe. Es que, profe, tengo dos dudas. La primera Dime. es que yo en este momento pues estoy trabajando sola. Me es más cómodo, no es porque no quiero trabajar con más compañeros, sino me es más cómodo porque yo trabajo en el Casanare y yo trabajo con comunidades. Me toca ir a municipios, muchas veces me toca quedarme ahí Y te y en dificulta ese momento, reunirte y cumplirle a los compañeros. exacto. Entonces, No pasa nada. yo teniendo mis tiempos, pues entonces ya, pues, Te acomoda mejor. digamos, sí, sí, entonces era para ver si esa posibilidad en su merced me dice, está bien. Y precisamente como yo viajo, o sea, digamos, hoy venía, yo estoy en Yopal y venía de Agua Azul, o a veces vengo de más lejos. Entonces, a veces, por ejemplo, hoy me conecté faltando 10 para las 8, pero yo siempre veo cuando hay temas que no alcanzo, yo veo el video. Ujú. Pero a veces sí se dificulta porque en ese momento
yo estoy viajando en el bus y hay No una pasa parte nada. donde no hay señal. Entonces, por Tranquilita. eso no es una justificación, pero yo sí estoy presente. O sea, yo trato en lo posible de cumplir y pues estoy muy pendiente para que su merced Mm. sepa, pero pues que a mí se me dificulta es por eso, por ese tema llegar, digamos como muy a las 7, porque a las 7 sí me es imposible porque yo salgo de mi trabajo a las 6 y me toca organizar mi espacio de trabajo. Yo soy docente también, pero soy de colegio. Entonces me Ujú. toca hacerle el aseo y me toca entregar llaves del colegio y eso. Entonces me hace como las 6:30, ¿sí? Y ahí cojo el bus, entonces a mí sí se me hace complicado a las 7 de la noche a veces en especial estar así presente por la señal, pero pues yo miro siempre el diferido y pues estoy muy pendiente. Y Tranquila, en la Judy. posibilidad Al igual que tú, también había otros compañeros que me habían manifestado la posibilidad. Yo no tengo ningún inconveniente. Miren que en realidad lo hacemos que sea lo más puntual posible. No nos extendemos mucho. De hecho, hay un acompañamiento frente a esto y nos alcanza el tiempo sin ningún problema. Sabemos que los viernes se puede volver un poquito denso, precisamente porque estamos terminando la semana, pero podemos dejarlo para empezar 7:30 y estar terminando 8:40, antes de las 9, para que la gente pueda ya también ir a descansar. Lo pongo a consideración. Levanten la mano quienes permiten que podamos migrar ese horario para arrancar, si es los viernes, a las 7:30 de la noche y nos vamos con buen tiempito. Vamos a ver cuántos tenemos acá, manitos levantadas. O sea, que empiece a las 7:30 y termine Empezamos. antes de las 9. Sí, la idea es, buscamos, pues yo veo una cantidad de manos levantadas, se los digo, mis queridos compañeros, lo que quiere decir que no habría ningún inconveniente. Es decir, ¿qué hacemos con esto? Arrancamos a las 7:30 y le ayudamos a los compañeros que, como Judy, muy amablemente también nos lo había comunicado, tiene sus situaciones. Se trata de empatía, ¿cierto? De comprender un poco y entender al otro. Entonces, no tenemos ningún inconveniente y no vamos a dejar de dar tema. Por el contrario, lo podemos condensar para que podamos funcionar muy bien sin ningún inconveniente. Entonces, dicho esto, invitación. Primero agradecer por ese gesto, porque es un gesto también de nobleza con todos los que necesitan para que puedan estar ahí. Segundo, si en algún momento se lo han perdido por alguna situación, nunca dejen de ver las grabaciones que ahí podrían estar también en otro espacio. Y tercero, disfrutemos el proceso, disfrutemos el proceso, que esto, el tiempo pasa muy rápido y qué rico que pase dejándonos amigos, dejándonos buenas experiencias, dejándonos momentos bien agradables y que no sea una tensa calma cada que hay un encuentro. Por mi parte les digo, soy el hombre más abierto al diálogo, pero de entrada se los digo, no me gustan las disociaciones. Y quien empieza a disociar, quien empieza a alterar, en mí va a encontrar un personaje estricto, muy estricto, y se va a acordar de mí. Pero si somos amables, si somos cordiales, si no somos incendiarios, si no estamos buscando generar conflicto permanentemente, vamos a disfrutar este proceso muy, muy, muy bien. Invitación, vamos a disfrutar. Vamos a entender a los otros y vamos a utilizar, por favor, conductos regulares. ¿Qué quiere decir los conductos regulares? Los conductos regulares es, todos tenemos nuestras propias formas de pensar y analizar. Pensemos y analicemos antes de opinar y en dónde lo opinamos. Sé que ustedes tienen un grupo alterno. En ese grupo alterno, hablen con tranquilidad y abiertamente lo que quieran hablar y opinar. La profe Alejandra ya les había dicho, no se permite de ninguna manera una falta de respeto con ningún compañero, ni hacia ningún instructor, ni entre ustedes, pues, ¿cierto? Y obviamente con el proceso. En ese orden de idea, entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Busquemos, por favor, que si tenemos algo en torno a una opinión que pueda alterar el grupo o la dinámica del grupo, pues busquemos lo primero, cuadrar
bajo el conducto regular. Si yo tengo un inconveniente como aprendiz con el profesor Jorge Loaiza, entonces, ¿qué hago? Pongo ahí en el grupo general donde está todo el mundo, indispongo la situación y digo, es que el profesor, o hablo primero con el profe Jorge Loaiza. Sí, hay un grupo alterno. Acá hay un grupo alterno, donde hay solamente están aprendices. Serio, eso es cierto, ¿cierto? Sí, señor, pero, o sea, está el No grupo, están pero todos. no, falta agregar, o sea, falta agregar solo, o sea, sí está el grupo, pero solo falta agregar los estudiantes. ¿Sí me entiende, profe? Bueno, entonces Solo fíjate a está ver cómo. creado. Sí, señor, está Listo. Entonces ponte porfa en esa labor si ya lo habían propuesto, para que entonces ahí puedan ustedes dialogar, puedan debatir con respeto, ¿cierto? sí, Para que señor. puedan tener eso. Es la invitación, así que a todos les deseo una excelente noche. Recuerden conductos regulares. Conductos regulares es el que quiera decirme algo a mí, dígamelo. Y ahí tienen el chat privado, y ahí tienen el WhatsApp privado, y ahí tienen a Fausto, que es el representante, o tienen a Sergio, pero no empecemos a caldear ánimos de manera general por temas mínimos que se pueden solucionar dialogando, pero se indispone el ambiente y puede ser un poco enredado para tener un proceso calmado y tranquilo. Listo. Es la invitación para todos. Les deseo un excelente fin de semana. Gracias por la asistencia y estamos en contacto. Nos vemos entonces la próxima semana, Dios mediante. Buenas noches. Profe. Hasta luego, profe. Chao. Muchas Hasta luego. gracias. Que Hasta tenga feliz luego. noche.